¿Qué es el egipcio reformado en cortas palabras para ti? Que es cuestión de fe, no hay nada científico que avale todo, falta para que haya algo científico. ¿Tú estarías en las condiciones de traducir ese egipcio reformado? No. Hay personas que respalden el estudio que tú estás haciendo de tratar de descifrar el egipcio reformado. No. Todos los idiomas, hasta los idiomas muertos, se puede decir, tienen una gramática, o sea, un diccionario o lo que le llaman un corpus, o sea, un cuerpo, para poder, descifrar una escritura antigua, tiene que tener un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del egipcio reformado? El egipcio reformado, para mí, es una postura. El lenguaje de los egipcios es traído acá a las Américas. ¿Por qué no existe evidencia sobre que este lenguaje estuvo aquí dentro de las Américas y se habló en un momento? Cuando pasan 1000 años, es muy difícil que la lengua sea la misma, lo sabemos por el latín y el francés. Cuando hablamos del egipcio reformado, es una lengua que la llamaron los nefitas para hacer está en el libro de Mormón, hacer está en el libro de Mormón. Les presento, él se llama Federico, él es miembro de la iglesia. Vamos a estar hablando de un tema en concreto, vamos a estar hablando del egipcio reformado y todo lo que está alrededor de este tema de aquí. Entonces, ahí pude, mirá. Chéverísimo, chéverísimo. No, puede ser que la otra vez no podía dar vuelta a la cámara. ¿Te acuerdas que tenía el problema que tuve? Es un lío si no puedes dar vuelta a la cámara. Bueno, ahí se ve perfecto. Antes de comenzar con el tema, sí me gustaría solamente que te puedas presentar ante la comunidad para que las personas te puedan conocer y puedas saber un poquito más. Si tú puedes, vírala un poquito la cámara antes de poder entrar al tema al concreto del egipcio reformado. Ahora sí, amigos, bueno, les presento a Federico. Me gustaría que nos dé una breve introducción de quién tú eres, cuándo conociste la iglesia y cómo comenzó esto de investigar la lingüística específicamente del Libro de Mormón. Sí, yo soy Federico de Lelicines, soy de Santos Lugares, sería Estaca Caseros, soy secretario financiero del barrio. Yo dentro de lo que son mis estudios soy profesor de historia y estoy haciendo la licenciatura, no la terminé, pues después empiezan a hablar de que soy lingüista y todo eso. En realidad no soy lingüista, estoy en carrera. Estoy haciendo la licenciatura en Universidad Nacional Pedagógica en Argentina de Humanidades en Lejano Oriente Antiguo, ¿sí? Que es la especialización. Dentro de mi carrera ya terminé toda la parte de egipcio, que saqué todo 10. Después, si querés, te muestro el historial para que lo presentes y quizás, si querés, cuando editas el video. Tengo griego que aprobé, pero griego dejé de estudiar porque odio las lenguas. No sé, tengo un problema con todo lo que es Occidente. Yo soy totalmente antioccidental. Eso lo conocen mis familias que me conocen bien. Por lo tanto, siempre tengo un choque con el griego. No sabía que estoy chocando con el hebreo también, pero bueno, esa es otra cosa. Me cuesta mucho el hebreo. El griego no me costó, pero es algo que no me gusta mucho. Pero cuando estudias egipcio tenés que saber griego. Entonces lo básico lo sigo sabiendo, pues después la última parte de egipcio es copto, que es el último eslabón que tiene muchas palabras en griego. Después también estudio sumerio, que si querés después podemos hacer algo de los jareditas. Pues sí doy clases de mitología sumeria y yo relaciono muchos conceptos de la cultura sumeria con los jareditas. Después se puede hablar de cada uno si cree o no, porque es cuestión de fe, no hay nada científico que avale todo, falta para que haya algo científico. Por eso yo generalmente lo trabajo desde la lingüística, desde los libros que yo leí, en cuanto a lo que sé de egipcio y hierático. Yo hice cursos de paleografía 2 en la Universidad de La Plata, que queda en Buenos Aires también.
Y tengo un profesor tutor que generalmente hay veces que le comento de esto y hay veces que no, porque él es metodista, así que no tiene nada que ver tampoco con lo que creemos nosotros. Bueno, si querés ahí, no sé si estuvo bien la representación o querés preguntar algo más. Yo egipcio, como autodidacta, que tengo un montón de cosas escritas horribles, pues era de autodidacta desde los 12 años. Mi papá tenía, no sé si se acuerdan, una revista Déseret que habló de los nombres del libro de Mormón. Yo en base a eso amplié, pues traduje otros nombres, que quizás solo puedo presentar en pantalla después, que quizás ahí es donde está la esencia de, yo qué sé, si el libro de Mormón, hablando científicamente, lo escribió José Smith o lo tradujo, tiene cosas de lingüística que es muy complicado para la época de él. Pues el primer libro de lingüística que habla de eso lo escribe Lopieno desde 1934. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos. Champollion no sabía mucho de lingüística, o sea, hay muchos que, por ejemplo, dicen que José Smith, cuando traduce el libro de Abraham, el error es que él dice que cada signo era una palabra, porque es algo que había dicho Champollion dentro de sus cartas entre egiptólogos. No es algo que esté en una gramática, sino que eran cosas que quizás pudieran haber llegado a José Smith y todo eso. Pero bueno, hasta ahí, de que estoy estudiando egipcio desde los 12. Sumerio, empecé en la UBA, Universidad de Buenos Aires, que no sé si la conocen, que es una de las mejores de Latinoamérica, la deben de conocer. Está al nivel de Lina de México, es el mismo nivel. Y bueno, en la UBA estudié sumerio antes de pandemia, en el 2018, en cursos de la UBA. Después empecé a hacerlo yo solo desde el libro, pues en Buenos Aires no existe como carrera la silología. Entonces tuve que, después lo otro que sé lo tuve que estudiar leyendo libros en inglés de la bibliografía del profesor. Hay un momento que tenés que largarte solo, pues los cursos de idioma en todas las universidades no tienen más de 1 año y medio. Entonces como que después te tenés que largar de manera autodidáctica, eso te lo puede decir cualquier profesor, y trabajar. Ya en sumerio me dedico a mitología. En algún momento sé literatura egipcia, pero creo que mi pasión es Mesopotamia. En un momento pensaba que era Egipto, que creo que era egipcio por la iglesia. Pues uno todo el tiempo habla de, bueno, le debería a la iglesia, si no fuera miembro, estudiar egipcio, porque parte del incentivo fue la incógnita de decir, bueno, yo tengo un postulado, pues muchas veces me pasa, quizás a vos te pasó, de que hay veces que a los miembros no les gusta cuando estudias mucho, que yo para mi punto de vista lo veo como falta de fe. Hay algo que dijo el elder Nelson, de que la revelación puede ser por laboratorio o por la fe. Okay. De mi lado es por laboratorio. Que es una experiencia interesante porque es verdad, yo muchas veces, es increíble, pero eso es algo personal que me pasó. Yo escribí un libro y yo lo escribí rápido porque tenía miedo de que alguien me robe, porque estaban escribiendo todo más o menos lo mismo. Entonces yo lo tuve que patentar el libro, pues sabía que en México y en Perú había gente que está escribiendo algo similar, y en Estados Unidos, y dije, lo tengo que publicar. Y es increíble cómo empecé a recibir información que no sé, me empezó a llover información que me ayudó a hacer el libro. Por ejemplo, cosas de Colombia que están apareciendo ahora. Por ejemplo, hay Colombia tiene, vos sos de Ecuador, así que debes saber, viste que en Ecuador y Colombia están los rollos cilíndricos. No, no sé. Eso?
rollos cilíndricos, te tendré que presentar otra pantalla. Pero antes que entremos al tema de rollos cilíndricos, para no desviarnos mucho del tema principal, ¿no? Sí, sí. Para ir desmenuzando un poquito. ¿Qué es el egipcio reformado en cortas palabras para ti? El egipcio reformado lo tenés, ahí tengo que presentar pantalla, espérame un segundo. Que vamos, ahí tengo que salir cada vez que presento, que te firmo, pues si no, no. Ahí tengo que presentar pantalla. El egipcio reformado lo tenés en Moroni, es la única vez que, por eso no sé por qué la iglesia hace tanto hincapié en el egipcio reformado. Uy, pará. ¿Qué pasó acá? Esa imagen dorada me parece interesante. ¿Cuál? La que presentaste hace poco. Esa creo que Esta. formó parte Sí, de eso una portada del libro de Mormón. Recuerdo, una portada especial del libro de Mormón. sí, estos son lo que se conoce como caracteres de Anton. Y lo que está abajo son, que es lo que más me interesa a mí, lo que tendría que ordenar. A ver. Mira, Abraham. Estos son los de Frederick Williams que te decía. Uh-huh. No sé si ves que son totalmente distintos. Yo, para mí, hay un problema, por ejemplo, en los de Anton, primero de procedencia. No sabemos bien la procedencia, viste que cuando estudias historia, una de las cosas importantes es la procedencia. Y viste que están los caracteres que falsificó Hoffman, también conocen la historia de Hoffman, Uh-huh. que bueno, por lo tanto también hay duda de si estos caracteres son, me da la duda a mí, si son realmente ¿Qué tú opinas de esos caracteres en la parte dorada? Que esos son los caracteres que dejó José Smith, ¿no? Esos caracteres son, ahora después les muestro, parecen ser demóticos. ¿Tú los podrías interpretar? Ahora les voy a mostrar. Sí, lo que pasa son caracteres. Igual para mí no son los de Anton, ¿por qué? Porque cuando vos lees la historia de Anton, dice que José Smith lo entregó con la traducción. Y no tiene traducción. Por lo tanto, estos no son los caracteres que se entregaron a Anton. Es el primer cosa. O te mienten en la historia que estaba la traducción, o no sé. Según lo que dicen los caracteres, la mayoría son demóticos, parecen ser caracteres desordenados. Pero me suena raro cuando lo comparás con lo de Frederick Williams. Te pregunto, fuera... Acá tenés, por ejemplo, demótico. Esto es demótico. Fíjate que eso es lo que les mostré una vez. Ahí se está saliendo la definición. Fíjate que parecen números algunos, viste que generalmente dicen, sí, pues parece que dice 1, 2, 3. Esto es demótico. ¿De qué año son esos caracteres? Este carácter de acá es del siglo VI. Eso sea, sería 40 años después de Leí. Esto se conoce como... Ahí te mando la fuente, porque yo siempre mando fuente. Estos son los papiros de Amjar 63, es el famoso papiro que está el Salmo 20, versión samaritana. Esto es para otro tema, para hablar de Josías, si querés, la reforma de Josías, porque parece ser que este salmo no es monoteísta, es un salmo o politeísta o enoteísta, que de eso tenemos para largo también. Este papiro... ¿Ese egipcio de ahí es clásico, copto? No, esto es arameo. Eso es arameo. Con caracteres en demótico. Esto es evidencia única, es el único papiro que hay. Tardaron 80 años en traducirlo, para que entiendas que por qué no podría traducir egipcio reformado si lo encuentro. Tardaron 80 años para traducir esto porque pensaban que era demótico, pero no podían traducirlo. Hasta que apareció una persona que sabía hebreo, empezó a leer, pues el demótico es consonántico y ideográfico a la vez. Tiene ideogramas y consonantes. Incluso
El demótico es un idioma, es un tipo de escritura inventado por los libios de Sais, eso lo puedes estudiar, donde inventaron signos nuevos para poner, por ejemplo, la E y la O que se había perdido. Que no se había perdido, no se escribía antes, y ellos para poder diferenciar palabras escribieron la E, por ejemplo, la E vendría No, a ser pero como, ahora voy a ver Federico, tengo una consulta de personas que están acá preguntando, ¿no? Especialmente Abraham está consultando de cómo tú llegas a verificar que el egipcio reformado fue un idioma, o cómo llegamos a esa conclusión de validar el idioma egipcio reformado con el egipcio clásico, el demótico y el copto. ¿Qué el tienen? demótico, no, el demótico, clásico no. El clásico es del año O sea, 1700. es más parecido al egipcio demótico. Tú dices que el egipcio reformado tiene más parecido al egipcio demótico, ¿no? Sí, lo de demótico es por dos razones. Uno que son, como ves, son más... Fíjate que ahí dice 120. ¿Llegan a ver ahí? 123 que parece que dice. Ah, Parece que dice 123 por ahí. Pero tenés como... Después estoy tratando, por eso estaba bueno el PowerPoint. Hay caracteres que parecen dos, ¿ves? Que eso es lo que digo, cuando vos criticás algo, el fundamento es bueno, vos decís que hay números. Sí, hay números, el tema es que si vos sabés demótico, en demótico hay números también. entonces, mediante el egipcio Después demótico. no son números, el que parece un 2, por ejemplo, es el equivalente a la letra Aleph del hebreo. Es lo que se conoce como el buitre egipcio, que lo puedo mostrar, a ver si justo encontré uno. Para ver. Es que la pregunta, El claro, Aleph es y este te la voy a signo de hacer. acá. Es que la pregunta que te voy a hacer, no creo que lo Sí, tomes personal. sí, sí. ¿Tienes alguna universidad que te respalde, alguna fuente académica, alguna Por ahora universidad creada en tu caso? yo soy miembro de la Iglesia Sudamericanista de la Geografía del Libro de Mormón, donde Ah, ya, trabajamos pero juntos. no tienes fuentes académicas, no tienes No, sí, fuentes fuente académica, lingüísticas, sí. no tienes Fuente ninguna universidad que te académica tengo, te respalde. estoy mostrando fuentes académicas. No, pero fuentes académicas, en caso, por ejemplo, que hay una universidad en este momento que esté respaldando tu estudio. Si no tienes una Y universidad que pues esté respaldando tu primero, eso no estudio, tiene nada que ver. si no tienes Yo, una universidad que esté respaldando tu estudio, entonces son solamente palabras vacías. no, eso no. Por ejemplo. No, incluso, por Igual, ejemplo, lo que tú déjame estás mostrando, por seguir. ejemplo, no, Déjame no, seguir un rato, pues te él lo, se tiene que ir en te, 40 minutos, me no, dice, y la idea era... estás arrancando. No, es que él me está Estás entrevistando. arrancando. Sí, Mira, sí, mira, está bien. después yo la idea es que no sabía ni que había subido. Yo la Mira, idea es lo hablar un que poco con él. Sí, perdón. Es verdad, yo tengo que irme en unos 20 minutos, Sí, por eso, pues si no... mire, vamos a hacer preguntas sin mucho rodeo. Yo entiendo que hasta ahorita hemos entendido que lo que nos tratas de decir es que el egipcio demótico, porque hay egipcio clásico, demótico y copto, y el demótico, Sí, eso lo se parece tenemos acá. mucho más Acá como... tenés las y, lenguas que hay. y tú dices que este demótico es el que se parece un poco al egipcio reformado. Y la pregunta de Sí, Abraham que decía es muy valedera, ¿no? Existen respaldos no mormones que ayudan a tu interpretación. Hay personas que respalden el estudio que tú estás haciendo de tratar de descifrar el egipcio reformado. no miembro es que sea no miembro es medio raro, por aquí alguien que no es miembro. Primero, entonces el no tema hay una fuente del seria. no miembro es que si la iglesia misma a veces, no la iglesia, déjame hablar un rato, entonces déjame no hay una fuente hablar. seria. Sí, sí, por eso, es que no tiene que ser no miembro el fuente seria. Vos tenés gente de, por ejemplo, Hugh Nibley, que es Tiene, reconocido, y él incluso, habla, él respalda en su libro Ley en el Desierto, no sé si lo leíste, donde sí, él también leí respalda acá en incluso de Macmillan. forma antropológica
pues él vive un tiempo con beduinos para ver algunos temas que tenían que ver con la salida de ley en el desierto, por ejemplo. Incluso muchos estudios de Geomnible han sido ya refutados, ya, por la historia incluso. Sí, no sé. Y yo te hago una Hay pregunta. un montón de textos que, a ver, si vamos a hablar de historia, hay un montón de personas Por que ejemplo, que se por ejemplo, contradicen y que lo dentro de refute uno no significa. dentro del libro Mormón veo muchas contradicciones en cuanto al aspecto histórico. Igual por ejemplo. estamos hablando, la idea de hoy era hablar solamente de idioma, Yo no de te hago, historia. yo te hago una consulta. Sí, ¿Querés que te diga lo de las lenguas? Para que Sí, quede sí. bien claro. Tenés, esto sí, fíjate que tengo las bibliografías ahí. Cada una está respaldada, por ejemplo, acá Sinué el egipcio, ¿sí? Donde dice Sinué B, línea 31-32, la lengua del egipcio clásico que habías dicho, se dice la boca de Egipto, ¿sí? Escucharás la boca de Egipto, que es el egipcio clásico. Que por eso es la importancia de hablar no tanto el egipcio reformado, que es una lengua nefita, sino de la lengua de Lehi. También hay que. Este es como aparece. Una lengua que no existe. Espera que termino y después preguntar. Acá está, sí, la lengua de Egipto, como se pronunciaría, sería Rik Enkami, ¿sí? Y después, el otro tipo de lengua es la lengua de Tebas, que es el hierático anormal, que desaparece por un decreto que hacen en el 650 para obligar a todos a escribir demótico. Tenés el hierático, es la lengua esa. El hierático abnormal no sabemos qué lengua es. Pues sabemos que es una lengua de Tebas, pero no está identificada porque no hay ningún texto que la nombre. Y después tenés la del demótico, que esto está en un papiro mágico, ¿sí? Del siglo III, que se llama Lenguaje de los Egipcios, que es lo que quería hacer énfasis yo. ¿Por qué digo que el demótico es la lengua de Lehi? Porque en los papiros mágicos al demótico, que nosotros, vos por ejemplo decís, no existe el egipcio, ¿existe el demótico? ¿Es una lengua egipcia el demótico? ¿Se llama demótico? Hasta donde yo conozco. ¿Se llama demótico? Demótico es como la llaman los griegos. Claro. Pero se llama la lengua de los egipcios. Oye, Federico, tengo una. Ahí es lo que, o sea, cuando hablamos del egipcio reformado, es una lengua que la llamaron los nefitas, o sea, está en el libro de Mormón. Es que si no hay evidencia de ello, entonces solamente acá son palabras. Acá está la evidencia de que está en inglés. Pero fíjate. Te voy a seguir preguntando y te voy a seguir insistiendo. ¿Tienes alguna universidad que esté respaldando tu estudio en este momento? Esta es una tesis que estoy armando ahora. Pero no la terminé. Una universidad no la terminé. ¿No mormona? Yo estoy en una universidad no mormona que se llama Universidad Nacional Pedagógica. Estás estudiando historia, pues no estás estudiando en este caso, por ejemplo, no, soy profesor de historia. Ya soy profesor de historia. Yo estoy estudiando eres profesor de eso le dije al historia. Sí. Soy profesor de historia, estoy estudiando especialización en Oriente Medio Antiguo. Hagamos algo para poder fluir más. Federico, explícanos esas dos imágenes y yo tengo dos preguntas y yo creo que Abraham también tiene una pregunta más. O sea, no tiene certificado ni centro de investigación arqueológica. Sí, porque estoy investigando. La idea de hoy era hablar con el compañero que me pidió decir la teoría. Yo como dije al principio, la idea es ver posturas, ¿sí? No, yo no estoy diciendo que lo que yo digo es verdad. Yo digo que qué pienso yo que es... estamos hablando de hipótesis. Claro, estamos hablando desde la perspectiva textual. En el primer Nefi y en Mosía te dice que en inglés que es el lenguaje de los egipcios. Como dice ahí en un papiro mágico que está en Leiden y London,
ahí está la fuente. Si querés te abro el diccionario, pues está la fuente con link. A ver, fíjate que está el link de la fuente, para que... ¿Ves que está el link? Ok. El link de la fuente, donde si yo te lo presento, pero igual está la fuente, así que ahí tenés fuente académica, donde aparece un idioma que se llama igual que en el libro de Mormón. ¿Cómo? Y aparece dos veces. A ver, aparece dos veces. Dime la universidad. Pues aparece también en Mosía. Fíjate que los egipcios, sí, eso dice el libro de Mormón. O sea, el motivo por el cual yo digo que... Uy, ¿a qué pasó? El motivo... Ahí se me fue... ¿Salí yo? No, está sí se ve, no. sí se ve. Pensé que... El motivo por el cual yo digo que la lengua de ley es el demótico es justamente porque es como llamaban la gente de Egipto al demótico, a la parte hablada, la lengua hablada, no la escrita. La lengua demótico en la escritura se llamaba escritura de las cartas, pero el idioma se llamaba lenguaje de los egipcios. Esto porque lo aclaro, porque está el lenguaje de los dioses, que es el egipcio antiguo, la lengua de los dioses, y está el egipcio clásico, que se llama la boca de Egipto, que es lo que dije al principio, literalmente. Y después tenemos el dialecto normal, que yo lo descarto, pues el dialecto normal desaparece antes que Ley empiece a estudiar. Si estudió demótico, ahora estudia en Elefantina, que es donde había una comunidad samaritana. Federico, ¿sí? para no alargarnos en esa parte de ahí, tengo dos preguntitas muy directas en este tema. Primero, concluir. Lo que tú estás diciendo es como una interpretación tuya, ¿no? Un estudio que tú personalmente estás diciendo. Que estoy haciendo ahora. Claro, porque... Todavía ni escribí ni el libro. Claro, porque ya quedamos claros en lo que nos estaba diciendo Abraham también, que no hay todavía una universidad que lo respalde o algún estudio... Lo estoy escribiendo. Estamos en proceso. Eso es una para aclarar a la persona. Eso es lo que quería aclarar a Abraham. Mira, la segunda pregunta. Dentro del egipcio reformado, todos los idiomas, hasta los idiomas muertos, se puede decir, tienen una gramática, o sea, un diccionario o lo que le llaman un corpus, o sea, un cuerpo. Para poder, descifrar una escritura antigua, tiene que tener un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del egipcio reformado? El cuerpo del egipcio reformado lo puedes ver claro en Frederick William, que es lo que había mostrado al principio. Debe tener un alfabeto, para decirlo así. El egipcio reformado debe tener un alfabeto para poder entenderlo. No. El egipcio reformado, para mí, que es una postura, lo mío no se trata de egipcio reformado, yo realmente trato de la lengua de ley, no del egipcio reformado. Para el egipcio reformado lo puedes ver primero a través de los nombres del libro de Mormón, que van cambiando por ese mismo motivo. Después, si querés, lo hablamos un poco. Pues después me llama la atención cómo son los de Frederick William. Viste que Anton, por eso digo que los de Frederick William parecen ser más los de Anton que los que muestra la iglesia. ¿Por qué? Porque vieron que cuando hablan acerca de Anton dice que son varios signos caldeo, lo que podría llamar caldeo. Primero que Anton no sabe nada ni de acadio ni de egipcio, pues él sabría griego y latín, por lo tanto no podemos validar lo que dice Anton tampoco. Pero si Anton hubiera visto estos signos, están acorde a lo que dice él, que son signos de Arabia, que es el sudárabe, es el de Nahum. Vieron que tenía como circulitos. El de Nahum es algo parecido a lo que aparece ahí como líneas con círculos, que lo que hace Frederick William es escribir caracteres, no está escribiendo una línea. Oye, son Federico, caracteres separados. Te tengo una pregunta sobre eso. Y lo que me llama la atención, algunos signos que podría haber llamado caldeos Anton, que son estos de acá, pues parece que Frederick William los clasificó, que son similares a signos pictográficos en sumerio. Que por eso para mí
el egipcio reformal es un proceso después de que se mezclan con los mulequitas. Vieron que los mulequitas ya habían cambiado el lenguaje. Por ejemplo, en Anton aparece esta frase que es amargui, que en sumerio significa libertad. Una de las cosas que me llama la atención es que el término que usa Moroni de libertad es más similar a la cultura sumeria que a la cultura de los judíos o de los egipcios. O sea, para la manera en que Moroni habla acerca de la libertad no existe pues es muy parecido a la modernidad. Si vos estudias gramática sumeria te vas a dar cuenta que los sumerios tenían un tipo de código que era bastante similar a los códigos en que vos podés decir, bueno, libertad es tener libertad de culto, libertad Federico, tengo una consulta sobre ese mismo tema. El lenguaje de los egipcios es traído acá a las Américas. ¿Por qué no existe evidencia sobre que este lenguaje estuvo aquí dentro de las Américas y se habló en un momento? Esa es buena pregunta. Una es obviamente que, no sé si ustedes sabían, pero en lingüística uno sabe que cuando pasan 1000 años es muy difícil que la lengua sea la misma. Lo sabemos por el latín y el francés, por ejemplo. Lenguas latinas. Fíjate toda la cantidad de lenguas latinas que salen del latín. O sea, se deforma mucho. La segunda es que los nefitas mueren. Por lo tanto, los lamanitas sabemos que no hablaban, tendríamos que buscar del hebreo o del árabe, pues los ismaelitas supuestamente son árabes. Después el otro problema tenés... Pero si los nefitas no hablaban hebreo, ¿qué hablaban? Los nefitas, podría haber, vos tenés, ponele, a partir de que los nefitas están con ley, supuestamente en ese momento, que es hace 2600 años, hablarían demótico o hebreo. Sabemos que escribían en esa lengua, porque las planchas ellos dicen que la escriben en eso, pero no sabemos si hablarían, pues no habla mucho de qué lengua hablan. Vos fíjate que hablan de qué lengua escriben, pero no en qué lenguas hablan. Por lo tanto, las planchas de metal sería algo de la élite. Incluso vos fíjate que Moroni, Mormón, cuando es elegido para compendiar las planchas según el relato, te va a decir de que los llaman a los 10 años y a partir de ahí, eso lo sabemos por los mayas y los aztecas, a los 10 años, según el tipo de educación azteca y maya, era cuando la persona hacía la carrera que nosotros haríamos actualmente en la universidad. Hasta los 10 años un maya sabía lo que nosotros sabemos hasta el secundario, más o menos. Eso lo sabemos porque a los jesuitas los pasaban por arriba, por eso es que los jesuitas terminaban secuestrando niños para adoctrinar, porque un azteca de 10 años sabía mucho de doctrina. Federico, a partir de los 10 empezaban la carrera. En esa carrera, si vos eras elegido para un tema específico, estudiabas eso específico. Significa que Mormón, cuando fue elegido para hacer lo de las planchas, él solamente tenía ese poder de esas planchas. Por lo tanto, cuando estamos hablando del idioma del libro de Mormón, es un idioma elitista. Ese tipo de cosas lo vemos en los mayas. Por ejemplo, cuando yo una vez estuve en una conferencia de mayistas que hubo en época de pandemia y todos debatían si la población hablaba maya. Y la mayoría, como estábamos hablando de consenso, solamente 2 decían que toda la población hablaba maya y los demás decían que solamente la élite. Y es más, un lingüista dijo que el idioma maya fue creado por élite para que la población hable otro idioma. Lo que pasa es que después, cuando cae el Imperio Maya, que cae más o menos en el 700 después de Cristo,
la élite terminó siendo la población y esa lengua de la élite terminó hablándose entre la pueblo que se mezcló. Yo te quería hacer una consulta. Si tú tienes, antes mostraste esta parte de dorada, que también estuvo en una portada. ¿Tú estarías en las condiciones de traducir ese egipcio reformado? No. Entonces, ¿tú crees que se necesita fe para traducir? Reconocer signos, por ejemplo, que eso lo dice acá en el que te decía de Gerald. Pero no crees que de repente se entrevistó a William Hayes de una universidad. Aparece también Gardiner, ¿sí? Que esa es una de las cosas que te quería mostrar. Y aparecen 3 egiptólogos acá. Hay uno que es de la Universidad de Chicago, otro de Gardiner. Hay uno de los egiptólogos que es William Hayes, que estos son egiptólogos, no es que son tipos que, yo qué sé, un tipo que sabe latín como Anton y te dice qué son los caracteres. Y bueno, ellos te dicen que, Gardiner te dicen que no tiene nada que ver con el egipcio que estudia él, que es el jeroglífico. Gardiner habla de gramática en jeroglífico, no hace paleografía, Gardiner no escribe paleografía, por lo tanto es muy poco probable que Gardiner, cuando se escribió este artículo, conocía el demótico. En cambio, Hayes te dice que los caracteres son compatibles con los egipcios, incluso te dice que hay una parte que parece que dice una fecha. La parte que diría la fecha es esta parte. Lo voy a señalar con el mouse, es medio incómodo esto. Este signo que está acá con este sol en demótico vendría a ser el signo para año real. Uno de los signos que ve es este, que es uno de los signos que me llamó la atención a mí que aparezcan acá, aunque podría ser casualidad, pues o sea que el tipo hizo garabatos y justo coincidió. Pero los signos que son, por ejemplo, demótico, este es bien marcado, este es año real, que podría ser primero porque está el número 1 acá, este número podría ser primero, pero bueno, después otros signos que son egipcios es este signo es claramente egipcio. Esto que parece una H son 2 cañas, en demótico terminan siendo 2 cañas, así que es la Y. Esto de acá es la DJ. Pero ¿no crees que José Smith también tenía esa base de que existía el egipcio demótico y la incrustó en parte? Sí, podría saber que existía el egipcio demótico. Igual yo dudo de que si este es el original, yo te dije al principio. No tiene procedencia. Yo quisiera tal vez, porque es que él estaba hablando sobre los mayas, el lenguaje, el escrito de los mayas. Sí, que está el debate de si la élite solo hablaba maya. Mira, yo le puedo decir un estudio que hay de un hombre que se llama Hu Chun-dong, catedrático de la Universidad de Beijing. ¿Ya? Sí, de Beijing tenés mucho. Sí. Él comparó los escritos y él dice que es similar a los chinos. ¿Qué carácter? Se hizo estudios de ADN, toda la cultura, es más, los descubrimientos que hay en América. Los caracteres chinos a los mayas es muy distinto. Puede decir pero que usted está tomando atribuciones para dar como un apoyo a un tema del libro mormón que no le va a ayudar. O sea, hay muchas cosas que usted ha dicho en estudios que lo están dejando mal. Mire, le voy a decir algo. Es más, sobre los escritos mayas. Los escritos mayas son parecidos a los chinos. Y está ya demostrado, los caracteres, las letras, todo eso. Incluso la cultura, yo voy hasta las culturas de los mayas es parecido. ¿Viste un texto maya y un texto chino? ¿Cómo? Federico, ¿Viste un texto maya y un texto chino? No, yo tengo el estudio,
Federico, Yo tengo el hay un estudio de estudio, Después todas mándamelo. Federico, la Yo sé que cultura hay de todo un eso. estudio bueno de los chinos. Federico, Mire, Sí, póngale decime, cuidado, le Abraham. muestro hasta el estudio que eh, hicieron del ADN de los chinos, de una población de los Buxok. Dice el estudio, le voy a decir, dice, según una investigación hecha por el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Florida, el Sí. ADN de los mayas de Buxok es exactamente igual al ADN de los chinos. Ya Ah, sabemos de dónde viene. sí, pero vos me decías los caracteres. Ya, Letras Eh, también, Estabas hablando de letras también, eh, le voy a yo decir iba a cuáles son. decirles para ir. Yo le ADN, puedo pues decir, está bien. La de el ADN está problema, bien. Yo estoy. el problema Sí, recae en que Federico, el problema recae es que Sherem tiene fuentes académicas que respaldan lo que sí, él sí. afirma. Pero tú no, Hay pero una tú no fuente tienes, académica pero del tú, yo CONICET. le, ¿Conocen el pero tú no CONICET? tienes, pero tú no tienes ninguna fuente académica que respalde tu estudio. A yo No le ver, estoy tienes yo dando estoy nada. fuentes diciendo académicas, cuáles no son son los mías. Yo la estoy signos. dando de Es otras que fuentes ahora, Te académicas estoy que investigué. mostrando los signos. Amigos, Pero están mostrando signos ahí, cosas que supuestamente tenía el libro mormón. Y lo único que tenemos del exactamente, libro Si mormón querés es el hablamos de español. nombres. incluso, Te puedo hablar de incluso nombres. Federico, Mire, yo también le puedo dar un ejemplo Fíjate. sencillito de nombres. Mire, un ejemplo incluso, Esto sencillito es de lo que nombres en sí, el acá les hebreo. puedo. Este es Mire, sencillo. mire, yo le puedo dar también un ejemplo incluso, sencillo del hebreo. Por ejemplo, mire, Sí, sí, la ya sé. palabra core, mire, la palabra core en hebreo, usted busca en Google, dice palabra Sí. core, es en hebreo, le va a decir que sí. ¿Cuál es la copia que le hicieron en el libro de Mormón? Corior. Usted busca la No, palabra corior, ¿es hebreo? Dice, Coriones no no es es hebreo. hebreo. Sí, Amigos, Corior no es hebreo. yo tengo, como yo les decía, Corior. yo iba de Sí, salida. sí. Sí, Mirá, disculpe. estos son nombres endemóticos. ¿Sí? De un lado están los nombres en el libro de Mormón y el otro endemótico. mira, Los lo único estudios que científicos lo no te único, ayudan, no te aprueban. mira, lo único No que te estoy sabes porque pidiendo es todavía no alguna terminé, fuente, o sea. lo único que te estoy pidiendo es si alguna universidad te respalda en este Exactamente eso. momento. Lo único Y no que me, te y va a no, respaldar y son los no, mormones que Estoy, están chicos, abajo para y que no, y no, responda y la no me, y diciendo universidad no, tenés babosadas. que y terminar. no, y no me ha respondido Tenés que terminar el absolutamente nada. estudio. Claro, amigo, No me mire, respondió absolutamente disculpen, nada. disculpen Yo que lo los Ninguna Tenés único que mención. que, le tenés digo que es que terminar el estudio. Ustedes saben cómo se no, maneja una sí, universidad. pero termínalo primero y después vienes y nos ¿Ustedes son enseñas. universitarios? Yo Hay que soy terminarlo universitario. primero y Y nos bueno, enseña, porque es que usted está dando No, una pero esto idea fue una que ni siquiera tiene invitación. fundamento. Yo ya le puedo demostrar a usted con Sí, estudios científicos. Es más, mire, le sí. demuestro. El profesor comparó los idiomas eligiendo 100 palabras populares de cada lengua y encontró que 22 son similares en la pronunciación, sobre todo el dialecto de China suroriental. Y no Sí, son cuestiones mías, son cuestiones de estudios que ya están establecidos. Mire, claro. hay cultura muy parecida, el calendario es igualito, es parecido a de los Mm. mayas. Yo lo único que le estoy diciendo es que usted se toma atribuciones sin estudios, sin apoyos científicos, para dar una veracidad de un libro que ni No, nadie, yo le estoy dando veracidad, yo estoy diciendo mi postura. Amigos, disculpen que los interrumpa, porque yo les estaba diciendo Sí, que voy de salida. Solo lo quería, ya para ir finalizando, que yo sé que hay muchas cosas que podemos conversar, y le agradezco a Federico y a Exmo y a Sherak por subir. Sus preguntas son muy válidas. Antes de poder ir cerrando el live, hay una pregunta que quedó ahí en el aire desde el principio, y es la que estaba preguntando Exmo Abraham, que él sí. decía, tú en otro live me habías contado que habías enviado este informe a BYU, todos tus estudios a BYU. No, yo hablé con Kirk, con una persona de BYU, sí. ¿Por qué crees que rechazaron tu estudio? Yo creo que hay un problema ahí de que muchas veces hablamos con la escuela sudamericanista de que Es que no hay un BYU estudio serio de apoya por medio. mucho no, es porque apoyan mucho lo que llamamos nosotros como el centrismo. Los centristas son los que tratan de relacionar todo con los mayas y los aztecas, que para mí eso es cualquier cosa, pero bueno, es lo que dicen la geografía corta de ponerle de, bueno, sí, la estela de, ¿cómo que se llama? La estela de los sueños es
el sueño de ley, y cuando vos ves alrededor las estelas aparece un sacrificio humano que no tiene nada que ver con los nefitas. Yo qué sé, algo así. Y ellos están encerrados en esa postura de el negocio en México. Yo para mí va por ese lado. Yo incluso a ellos le ofrecí no sé si conocen Onomasticon, la página Onomasticon. Es una página de BYU donde van a ver evidencias de nombres del Libro de Mormón. Yo les postulé por ejemplo, esta parte que aparece el anti, que si anti en egipcio lo tienen ahí, que es Valle, y aparecen todos los nombres, la traducción mía, de cómo sería el nombre, la traducción del nombre en egipcio, si es que fueran los nombres en egipcio. Por ejemplo, ahí tenés Antiona, que en copto Ona significa vida, por ejemplo. Sí, estos son todos temas que yo puse, que yo les hablé a ellos, pero no, vos ponele acá el tema de cómo el nombre de Semnaría, Amonía. Es obvio que Amón no va a ser hebreo. O sea, si vos querés escribir algo en egipcio y decís que sabe en egipcio, Amón tiene que ser egipcio. El tema es que, bueno, vos tenés, por ejemplo, Yerem. Acá tenés en la estela de Meremtal, línea 26. Yerem es la palabra que adoptan los egipcios para decir paz. Federico, discúlpame otra vez que te interrumpa. Yo sé que tú dices muchos términos muy técnicos que a veces quizás no los podemos entender en su plenitud, porque tú sabes quizás un poquito más de ese tema, pero como para ya resumir todo el video de muchos temas que hemos estado conversando, esto es para las personas, para los mormones, para los de tu propia creencia, porque hay acá en el chat hay personas que han salido de la iglesia, personas que están en la iglesia y personas curiosas que no saben de qué estamos hablando y ahí entran y salen. El egipcio reformado, académicamente, ¿es un idioma aceptado científicamente? Solo vamos a respuesta sí o no, para no hacerlo tan largo. Para mi parecer, no. Egipcio reformado, no. O sea, el egipcio reformado no es un idioma científicamente comprobado. No, y es muy difícil que lo sea por dos razones. Primero, lo podés estudiar como hago yo, de cómo se van modificando los nombres. Por ejemplo, acá tenés Sesrom, Sesoram, que es el mismo nombre. Es como cuando en español decís Hernando, Fernando, Germán. Sabemos que son todos el mismo nombre dialectalmente. Todos sabemos que Hernán viene de Germán, ¿no? Sí. O Fernando, bueno, acá tenemos algo parecido, Sesoram, Sesrom, Sesoram. Entonces todavía entraría... Ahora vos lo podés analizar desde esa forma, pero el problema que tiene el egipcio reformado es este. El primer problema que tendríamos del egipcio reformado es una lengua hipotética que aparece en el Libro de Mormón, de una civilización que según el mismo libro desapareció hace 1400 años. O sea, no hay cómo rastrearlo. Se podría rastrear, es lo que digo yo. Si BYU empezaría a dejar a un lado México y empezar a buscar cosas en Sudamérica. Ok, entonces... Ahí hay un problema que yo te digo que el problema principal es el centrismo. Mira, para resumirlo... BYU se empieza a acercar. Mira, acá hay unos... Sudamérica. Mira, incluso yo he encontrado cosas de Sudamérica de los jareditas, por ejemplo. Federico, acá en el chat hay bastantes preguntas de lo poco que he podido leer. Están ciertos personajes que defienden que el egipcio reformado es un idioma científicamente comprobado, pero tú ya acabas de comprobar, una persona que está estudiando el tema. Es muy difícil que sea científicamente comprobado un idioma. Entraría en la parte de la fe, ¿verdad? Entraría ya en la parte de la fe. Sí, ahí entraría en la parte de la fe. Por eso yo no me dedico al egipcio reformado, eso te lo dije al principio. Yo me dedico a la lengua de ley, que sí está comprobado porque aparece y está contextualizado. Porque en época de ley, si ley era comerciante, tenía que saber demótico. Eso lo sabemos porque la lengua oficial de Egipto y de sus colonias
acordemos que Israel es colonia de Egipto, era el demótico por decreto de Psamético II, que es contemporáneo a Ley. Por lo tanto, si Ley vivía en Jerusalén en esa época, si vos tenías que escribir una carta a alguien de Egipto, tenías que escribirla en demótico. Cosa distinta en las cartas de Amarna, donde tenías que escribir en acadio 1000 años antes de Ley. Pero en la época del demótico, nosotros sabemos que si Ley vivía ahí, esto es lo que te decía, por ejemplo, los jareditas en Colombia, ¿te acordás? Esto es de académicos que hablaban, ¿no? Emblemas precolombinos, Mario Jaramillo no es miembro de la iglesia, pero él dice que en Colombia estos rollos cilíndricos que te decía si vos los conocías, ¿sí? Supuestamente, él dice que es imposible saberlo porque la arcilla en la humedad de Colombia no sobrevive. La arcilla sobrevive cuando es seco o cuando se quema la tablilla. Eso lo sabemos, todo lo que sobrevive en Mesopotamia, ¿saben por qué es? Porque quemaron las bibliotecas, los archivos. Al quemar los archivos se quema la arcilla y aparecen los textos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es Colombia. Fíjense que esto lo saqué de la revista, ¿eh? Y el tipo dice que al igual que en Mesopotamia utilizaban esto en arcilla y que él piensa que escribían, que tenían escritura, porque si no, no tiene sentido tener ese tipo de sellos. Eso mismo te lo va a decir Contreras. Este es un artículo académico. Fíjate que los sellos de Colombia son similares a los de Adab. Si bien la escritura no es la misma, es muy difícil que dos civilizaciones totalmente aisladas utilicen el mismo tipo de sellos. ¿Sí? Esa es una. Ahora mira esto. Que esto nos vamos medio de tema, ¿no? Pero bueno. Claro, para ya ir cerrando, porque así te tengo que hacer. Fíjate, a la derecha Colombia, a la izquierda Colombia, a la derecha Mesopotamia. Otro problema, cuando nosotros queremos buscar jareditas, estamos pensando en que tiene que ser una cultura monoteísta, y en realidad cuando vos ves Israel pasa lo mismo. Había muy poca gente monoteísta y la mayoría era monoteísta o politeísta. Eso lo sabemos por estudio de Israel. Por lo tanto, vos cuando estudias un tema, estos temas los tenés que ver también. Cosas similares en arqueología. Este pectoral que usaba un tipo de sacerdotisa, estos son todos de la época jaredita, no nefita. Fíjate que los signos que aparecen en ese pectoral que se utilizaba para una diosa son similares a los símbolos de Inanna, los pictográficos, los más antiguos. Listo, Acá listo, tenés... Eso te iba a decir, disculpa, yo sé que hay bastantísimos temas que quisiéramos conversar, pero no los podríamos abarcar en un tiempo tan corto. Realmente hemos concluido ciertas preguntas que has respondido y sinceramente te agradezco por tu sinceridad. ¿Entendés, no? Porque digo que el egipcio reformador es muy difícil comprobarlo. Claro, y quedamos... Primero es por esto, no sabemos si los caracteres de Anton son los caracteres de Anton. Por Perfecto. lo tanto, si esto se hizo después, que lo pienso que lo hicieron después, ¿saben por qué lo pienso que lo hicieron después yo esto? Pues son signos demóticos y están bastante bien hechos. Claro, y mira, quiero terminar con una pregunta. Escúchame un segundo más. Es muy poco probable que esta escritura se haya preservado tan perfectamente después de más de 1000 años. Por lo tanto, no creo que tampoco Moroño utilice a la perfección este tipo de signos. Lo veo más acorde para investigar son los Listo, Federico, disculpe. Sí. Si no, voy a ir ahí muy tarde a donde tengo que ir. Discúlpame. Dale, para poder finalizar, la última pregunta. Mira, última pregunta para poder finalizar, y quiero que seas muy corto en esta última pregunta. ¿Qué le podrías decir a las personas que recién se están bautizando dentro de la iglesia mormona y ven que este egipcio reformado
ven que este egipcio reformado no es avalado científicamente, en cortas palabras. Y ahí es parte de la fe, eso pasa con... Mirá, hay algo que me dijo un profesor mío. No sé si conocen a Crobato, es un historiador muy famoso acá en Argentina, judío. Le preguntaron si a pesar de haberse dado cuenta de muchas cosas del tema de los judíos, científicamente se comprobó que, bueno, la ciencia va cambiando también, pero bueno, científicamente se comprobó como inválido si él seguía siendo judío, y él le dijo que seguía siendo judío. O sea, le diría eso. Primero, ¿por qué? Porque si bien la ciencia está avalada desde un punto de vista, la ciencia también va cambiando sus informes. A medida que vos decís, bueno, no se encontró evidencia del egipcio reformado escrito o de lenguas amerindias que tratar de ligar egipcio con maya, con azteca, con quechua, lo que sea, ¿no? En algún momento se puede descubrir. O sea, Listo. así como listo, vos ponele, escúchame, no sé si sabían la historia de cómo se descubrió el Imperio Hitita. Eso es no, pero como un ejemplo. me gustaría, Este es rápido, mira, me igual, gustaría esperá, es rápido. Todos pensaban, los arqueólogos, que los hititas vivían en el Líbano. Hasta que una persona que estaba buscando otra cosa, excavó. Esto pasó después de 200 años de buscar a los hititas, que son los seteos hebreos. Excavó en Anatolia y descubrió el Imperio Hitita. Tengo que cerrar el live. Por lo tanto, en 200 años puede pasar cualquier cosa que cambie todo el tipo de perspectiva que pensamos en la ciencia ahora.